Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Ya hice varios vídeos sobre España y la leyenda negra, pero quiero hacer este para resumir algo que se está olvidando mucho en los libros, gracias a Dios se están publicando varios libros para desmontar la leyenda negra, ¿no? Pero algunos de ellos, por no decir todos, no mencionan lo que es fundamental del por qué se ataca a España. A España no se le ataca porque seamos más guapos, más valientes, tengamos unos genes maravillosos. A España se le ataca desde el origen de España hasta ahora, exclusivamente para cargarse la fe católica. Punto. Y eso lo olvidan, por desgracia. Ya hice un vídeo sobre el libro este de María Elvira Roca, pero lo están olvidando incluso escritores, historiadores católicos. No digo que no lo mencionen, pero que no lo ponen en el primer lugar. A España le atacan desde el principio de su historia por exclusivamente ser católica y ser la principal elegida por Dios. Tengo un vídeo ahí, España la elegida de Dios o algo así, para evangelizar el resto del mundo y defenderse de los ataques de otras religiones, de otras herejías, de otras sectas, y lo iremos viendo y lo iremos recordando. Y sería bueno que los escritores que escriben sobre esto, gracias a Dios y cada vez más, pusieran clarísimamente en su portada España y una cruz, por ejemplo la cruz del Valle de los Caídos, España y Cristo, España y la iglesia, y una iglesia, porque lo único que ha hecho España hasta ahora es defenderse de sus enemigos que la atacaban, no porque fuéramos más guapos, más valientes, más altos, más rubios, más no sé qué, sino porque teníamos en nuestra sangre, en nuestro ADN, a Cristo desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque desde el principio, cuando Cristo asciende a los cielos, al poco tiempo ya está uno de sus 12 y uno de sus 12 apóstoles y uno de sus 3 preferidos, San Juan, San Pedro y Santiago. Santiago el Mayor ya está aquí. Lo tenemos aquí, a un tiro de piedra, o 2, o de tiro de ballesta, si queréis, a apenas 15 kilómetros, en la Catedral de Santiago, una de las más maravillosas, no porque sea la más bonita, etcétera, que también, sino porque ahí está el sepulcro de Santiago el Mayor, que Dios lo mandó aquí porque ya sabía que España iba a tener un papel fundamental en la historia de la evangelización, es decir, en la historia del mundo. España. Y al principio, como estaba el hombre un poco decaído, porque éramos un poco bárbaros y no queríamos aprender el Evangelio, la verdad, el camino que nos lleva a la vida eterna, pues tuvo que venir la Virgen María, con un milagro, evidentemente, tuvo que venir en vida, apareció sobre un pilar, sobre un poste de piedra que se conserva en Zaragoza, en lo que ahora es Zaragoza, a las orillas del río Ebro, y decirle: sigue Santiago porque España es muy especial para Cristo y para Dios. Y por supuesto le hizo caso, siguió y pues arrasó, porque convirtió a España, a lo que era Hispania, la provincia romana, etcétera, pues en católica. Después se desvirtuó, aparece el arrianismo y vienen pues las invasiones de los godos, que eran la mayoría arrianos, hasta que se convierte uno de sus líderes al catolicismo, que ese es el primer ataque. El primer ataque, bueno, el primero son las persecuciones romanas, etcétera, que afectan a España también. Pero el primer específico es el arrianismo, que hizo mucha pupa en el resto de la cristiandad, que era como se llamaba Europa. Entonces no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad, porque lo que definía Europa, no solo España, era Cristo, y la verdadera fe de Cristo es la católica. Pero el diablo siempre la ha tomado especialmente, muy especialmente contra España. Por eso ahí la leyenda negra
afecta en el 99% a España, no a otros países, no a Francia, no a Inglaterra. Inglaterra, en fin, ya hablaremos. Entonces, el primer ataque contra la religión y por lo tanto contra Cristo viene de Arrio, el arrianismo. Los godos eran arrianos, se convierte en la primera batalla espiritual siempre, aunque por supuesto detrás de las batallas físicas está la batalla principal espiritual, que es el Satán y sus secuaces, el diablo y sus secuaces, contra Cristo y contra aquello que Cristo ama, y Cristo ama especialmente a España, y pues hay que ir a por España. Primer dardo, el arrianismo. Se convierte uno de sus líderes al catolicismo y una aparente paz, pero dura muy poco. Las paces en España siempre duran muy poco porque el diablo y sus secuaces no paran contra ella. Y utiliza a sus marionetas, vamos a llamarle así, para intentar destruir no España, sino lo que representa, lo que hace España, que no es otra cosa hasta hace muy poco, porque ya ha dejado de ser católica, que es defender a Cristo y su Iglesia católica, la única. Un poco después, pues viene el mayor ejército que existía en aquella época, al menos en el mundo occidental, que era el ejército musulmán, con otra religión que había nacido, que nada tiene que ver con la católica y que es anticristiana, y que no creen en Cristo, no creen en Dios, por lo tanto, el verdadero Dios, y para ellos no creen en la Santísima Trinidad, que son los musulmanes. Siglo VII, están 7 siglos, que se dice pronto, 7 siglos, luchando. Un pequeño reducto allí en el norte de España, medio perdido, Covadonga, etc. Y expulsan, en 7 siglos, expulsan hasta la toma de Granada, hasta el reino de Granada, que no es la provincia de Granada, sino que era mayor extensión, hasta que los reyes católicos expulsan al último reducto musulmán. 7 siglos, que se dice pronto. Pregunta sencillita: ¿qué pueblo aguanta 7 siglos contra el mayor ejército del mundo? ¿Por qué lo aguanta? Mejor dicho, la pregunta es ¿por qué? Porque éramos más fuertes que los musulmanes, éramos más valientes, tal. No, porque Cristo quería que España defendiera, y por lo tanto lo que quiere Cristo al final se cumple, y nos proporcionaba una fe tremenda, porque sabían nuestros antepasados que sin esa fe España no era nada. Que tomen nota los que escriben los libros. Sin la fe, empezando por María Elvira Roca, sin la fe católica España no tiene sentido, no hay que escribir nada, porque es España, la fe católica la que sustenta a España, no al revés. No España la que sustenta la fe católica, porque a Cristo le sobrarían 1000 Españas si quisiera, como sacan 1000 de Abraham debajo de las piedras. Es la fe católica la que sustenta a España, no al revés. A ver si nos enteramos, historiadores, sobre todo los historiadores cristianos. Es la fe católica la que el motor de la carcasa que es España es la fe católica. Hay otros países que también tal, pero fundamentalmente es la fe católica. Por eso el demonio pone prácticamente todos sus armamentos, que es mucho, contra España. Contra España. Pero no porque España le caiga mal, si es porque España, el sustento es la fe católica, y ha hecho mucho por extender la fe católica, como ya iremos viendo. El primer ataque, el arrianismo. Segundo ataque, el ejército musulmán. 7 siglos, hay que repetirlo. 7 siglos luchando, no porque seamos más guapos ni más valientes, sino porque defendíamos a Cristo y a su iglesia, la única, la Iglesia católica, con la fe, que es la verdadera arma, con la fe, y eso es lo que nos impulsa. Sin la fe yo no estaría haciendo esto, sin la fe yo ya no podría ni lavarme los dientes, sin la fe yo no puedo hacer nada, porque es Dios quien me sustenta cada día y cada segundo, me sustenta Él. Eso lo tenían bien claro los españoles de antaño. Ahora, por supuesto que no, nosotros no necesitamos a Dios, ni a Cristo, ni nada. Pobre España ahora. Seguimos.
derrotamos los reyes católicos, que no se llaman católicos porque sí, se llaman católicos porque lo eran, y defendían a la religión católica de todos sus enemigos. Por eso, a una regañadientes tuvieron que expulsar a los judíos y a los moriscos, sobre todo a los judíos, porque tenían en su gobierno a judíos importantes, en puestos importantes. Pero ya el pueblo empezaba a, digamos, estar contaminado por una cosa que no era nada, que no tenía nada que ver con ellos, que era el judaísmo. Otra religión diferente, que no, por supuesto, no creen que Cristo es Dios, porque entre las cosas le mataron por decir esa blasfemia para ellos. Por lo tanto, tuvieron que tomar mano, digo a regañadientes, y expulsar a los judíos, y fueron los últimos que lo hicieron, porque ya otros países los habían expulsado hacia incluso siglos. ¿Por qué? Porque era un ataque al corazón de España. ¿Y cuál es el corazón de España? Vuelvo a repetir, sobre todo para esos historiadores, el corazón de España ha sido, y me gustaría que siguiera siendo en el futuro, la religión católica. Cristo y su iglesia, la religión católica. Expulsan a los judíos, no porque somos antirracistas, antijudíos, tal, justamente es lo contrario. La religión católica es la que une, no la que separa, la que une diferentes mestizaje, etcétera, ya lo iremos viendo, porque atacaba en pleno corazón de la sociedad española a la religión católica, con sus pecados, etcétera, y con todas las personas, y por supuesto, ellos sabían que pecaban. Nosotros hemos perdido el concepto de pecado. Ahora ya nada es pecado. Matar a los niños en los vientres de su madre no solamente no es pecado y es una abominación, sino que es un derecho. Pues hasta ahí hemos llegado. Siguiente paso. Pues hombre, al poco tiempo aparece Lutero. ¿Y quién es Lutero? Pues el que desgarra a una parte de la sociedad católica y cristiana con una herejía enorme, y ya se ve que es una herejía porque ahora mismo la Iglesia Católica sigue siendo una, y lo que comenzó con Lutero ahora son miles y miles y miles y miles de sectas y de herejías. ¿Pero España qué hizo? ¿Se cruzó de brazos como siempre? No, se defendió de esa amenaza enorme que sigue hasta hoy, esa amenaza enorme que era el protestantismo, y evitó que en España hubiera esas herejías, y que contaminó al resto de Europa. Aún así luchó y defendió en los Países Bajos contra esa herejía, y gracias a eso Bélgica creo que sigue siendo católica mayormente, y Francia, etcétera, etcétera. O sea que España no se quedó quieta de brazos cruzados, porque iba mucho en juego. Cada vez que atacan al corazón de Cristo y a su Iglesia Católica, estaban atacando a España, sea en la península o sea en el otro lado, como pronto veremos. Por lo tanto, arrianismo, musulmanes, judíos, daros cuenta, protestantismo, daros cuenta que siempre es ataque contra la religión católica, bien sea otras religiones diferentes que nada tienen que ver con Cristo y por lo tanto son falsas. Cuando digo son falsas, no ignoro que pueda haber gotas de verdad, salpicaduras de verdad en todos los sitios, pero es falso. Es decir, no reconocen a Cristo como verdadero Dios, por lo tanto, a partir de ahí no hay Santísima Trinidad, por lo tanto, a partir de ahí, falso. Todo es ataque contra Cristo y su religión, que casualmente España defendía, la que más en ese momento. En el Imperio Romano, la que más empezó a defenderla, porque ya vimos que todo lo católico que quedaba por el norte de África se lo fue comiendo
los musulmanes y hoy son todos países musulmanes. Podía ser España perfectamente otro Marruecos, podía ser, y si hubiera sido España otro Marruecos, pues no te digo nada de Francia y del resto de Europa. Pero España fue primero un muro contra que toparon todos los enemigos de la religión católica, no de España, que España ni se llamaba España, de la religión católica y de Cristo, que España defendía. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo cuando mandó a uno de los tres principales a Hispania. Tenemos que recordar eso de vez en cuando, queridos escritores, queridos historiadores que defendéis a España, pero lo defendéis no diciendo la verdad del todo, que es porque defendía a Cristo y su religión católica fundada con la Iglesia que él fundó, la única, la católica, la única, no fundó 800.000, fundó una. Bueno, sí, seguimos, porque el diablo no para, no para. Se le derrota, pero él tiene un montón de cabezas y sigue luchando. ¿Contra quién? Contra España. ¿Pero por qué contra España? ¿Porque odia a España? No, porque odia a Cristo y España defendía a Cristo hasta hace muy poquito, por desgracia. Ahora ya no lo defiende. A los pocos años, pues en el otro lado de Europa, pues se forma el ejército más potente, al menos no sé si del mundo, al menos de Occidente, el ejército turco, que viene con otra a implantar otra religión, porque los turcos no venían a vendernos plátanos o cosas, yo qué sé, venían a implantar otra religión como vienen ahora por abajo a la península, a implantar otra religión. Solo que en aquella época los turcos, con un ejército bestial, ejército sobre todo de marítimo, de mar, ¿no? ¿Y quién se da cuenta de eso? Pues mira tú por dónde, los reyes españoles, que eran católicos, ya habían muerto los Isabel y Fernando, pero seguían siendo católicos, porque los reyes españoles defendían siempre la catolicidad, con sus errores, porque eran humanos, porque con sus errores, desde que funda Cristo su iglesia, empiezan los errores, eso forma parte del corazón humano caído desde Adán y Eva. Y entonces España se forma la Santa Liga por el Papa, pero quien pone la mitad del ejército y la mitad de los hombres es España, con su rey a la cabeza, y don Juan de Austria como capitán general. Y en esa liga está el Santo Padre, católico, o sea, España católica, Santo Padre católico, y bueno, estaba Venecia ahí también, que aunque es católica defendía unos intereses comerciales, etcétera, pero se defendía prácticamente al 100% del catolicismo. ¿Contra quién? Contra alguien que al catolicismo le da lo mismo quién de dónde venga, porque sabe que siempre viene de Satanás. El ataque a Cristo siempre viene de Satanás, con unos instrumentos, con otros. En este caso el instrumento era el ejército turco, pero es igual. Arrianos, musulmanes, judíos, protestantes, ahora le toca a los turcos. Siempre las flechas dirigidas al corazón de Cristo, que en ese caso, ahora no por desgracia, lo defendía España fundamentalmente en Occidente, fundamentalmente. Francia también tuvo su mérito, etcétera, pero España, de hecho ahora ahí la leyenda negra es anti-española, no es antifrancesa ni anti-inglesa, Dios mío, anti-inglesa imposible, es anti-española. Vale, a ver si nos centramos, historiadores, es contra Cristo y España, ¿por qué? Porque defendía a Cristo y a su iglesia. Lo repetiré 800 veces hasta que se quede grabado esto. Viene, por supuesto, Lepanto. En Lepanto 1571, 12 de octubre, vence. 12 de octubre. Vence Cristo con España. Pero quien vence es Cristo contra quién? Contra el diablo que utilizaba a los turcos. Quien vence en Lepanto no es España, es Cristo
y la Iglesia Católica, ahí estaba el Papa, en la Santa Liga, y ahí estaban los reyes, que eran los reyes que sucedieron a los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, etcétera, católicos también. Vence por un milagro además de la Virgen, que se achaca a la Virgen, que cambia el rumbo del viento, etcétera, que era desfavorable a la Armada española, etcétera. Vence. ¿Quién vence? Cristo y la Iglesia Católica. ¿A quién? Esto defendida por España. Siempre España. ¿Contra quién en este caso? Cambia el enemigo. No cambia el enemigo. El enemigo sigue siendo el mismo, el único, Satanás y sus secuaces. Lo que utiliza son diferentes instrumentos y herramientas, como ahora. Pero sigue avanzando esto. Después de Lepanto no se para, nunca se para el diablo de atacar a Cristo y por lo tanto a España, que es su favorita y que tiene un plan para ella y que evidentemente por muchos Pablos Iglesias, Pedro Sánchez, Feijóos que la gobiernen, etcétera, siempre va a estar Cristo ahí defendiéndola, aunque parezca que no, en estos momentos parece que no, pero sí. ¿Qué pasa poco tiempo después? La mal llamada Ilustración y la Revolución Francesa, pues con todos sus hijos, léase comunismo, liberalismo, tanto monta tanto. Evidentemente, por ejemplo, Napoleón y la guerra de la independencia, Napoleón iba a un paseo, iba a dar un paseo por España, pero volvió a salir no los genes españoles, no la raza española, no, volvió a salir la fe, que es el motor que siempre, hasta ahora que está muerta, siempre ha movido a los españoles. Y el mayor ejército del mundo occidental se tuvo que ir con el rabo entre las piernas. Sí, a pesar de las traiciones, del monarca de turno, etcétera, etcétera. Se tuvo que ir, porque el pueblo español, no porque seamos, insisto, más guapos ni más valientes, tenía fe, todavía conservaba la fe a pesar de la Revolución Francesa semiatea. No era atea del todo, pero ese Dios en el que creían, la Ilustración y tal, nada tiene que ver con Cristo. Por lo tanto, no tiene que ver, es algo extraño, a la sangre española, a su fe española. Y por lo tanto, les dieron caña a los franceses, a Napoleón y su ejército. Maravilloso. Estoy dejando cosas por el camino, pero bueno, estoy yendo de hito en hito para que comprendáis que siempre es un ataque. En este caso, Satanás utilizó a la Revolución Francesa, después a Napoleón, etcétera. Son instrumentos del mismo para acabar con la fe, la fe verdadera, que es la de Cristo, con la Iglesia verdadera, que es la católica, y con el país que hasta hace nada lo defendía. Seguimos. Bueno, pues viene en el siglo XX una guerra civil entre españoles. Pero ¿qué se dirimía en esa guerra civil? ¿Quién está detrás de las bambalinas en esa guerra civil? El demonio. El demonio que empieza ya muy pronto a quemar iglesias y a atacar conventos, y que ya se desata totalmente su ira en el 36, violando monjas, matando curas, etcétera, etcétera. Tengo ganas de hacer un vídeo sobre los mártires de la Guerra Civil Española, que se están reconociendo, van por mil y algo, pero son miles de mártires que murieron por la fe, porque todavía que en aquella época quedaba fe, y sabía que se dirimía, que el enemigo venía, quizás utilizando, posiblemente en la Guerra Civil Española, Satanás utilizó sus mayores armas, y su mayor veneno y su mayor odio, hay que decirlo, porque si veis las imágenes de la guerra civil que os quieren
hacer olvidar y hacer cambiar la historia, como hace siempre los totalitarismos. Pues si veis esa imagen, solo derrochan, solo están inundadas de odio. Entonces venció Cristo de nuevo porque era una cruzada. La Iglesia en aquella época, ahora a lo mejor no, le da un poco de vergüenza porque es todo vergüenza, etc. Pero era una cruzada. ¿De quién? De Cristo contra el demonio. Y otra vez el ejército español, en este caso encabezado por, que no se me acuerdo, empieza por F, es que no sé si lo podré decir cuando salga en este vídeo. El ejército español, el ejército que defendía España católica, pues venció a un ejército que utilizó españoles, pero que era extraño a España. De hecho, ya quien mangoneaba los hilos era Stalin, que era el prototipo, digamos, del comunismo más atroz y más ateo. ¿Que tuvo que utilizar a españoles engañados por pobrecitos ellos? Sí, y que hoy muchos de ellos están enterrados bajo... ¿Sabéis que bajo que están enterrados? Acabo de hacer un vídeo. Bajo una cruz y bajo una iglesia, bajo una basílica. Españoles que hoy espero que estén con Dios, todos, engañados por otro ejército ajeno a la fe, no solamente ajeno, sino que odiaba, como siempre, odiaba la fe católica. Se dirimió hace pocos años, aquí en España, pues una batalla que hubiera cambiado la faz de Europa, si hubiera vencido, por supuesto, Satanás, en este caso utilizando a Stalin y sus secuaces. Hubiera cambiado mucho, pero eso es otro vídeo. Y nos paramos ahí. No se para, el diablo no se para nunca ahí. Después de 40 años de paz, la gente trabajaba, la gente no mataba a los niños en los vientres de sus madres, no se mataba a esos niños, se decía que un hombre era un hombre y una mujer es una mujer, se respetaba la naturaleza creada por Dios, o sea, cosas tan lógicas y tan naturales y tan normales como esa. Y vino la democracia, y con la democracia vino pues otros ataques del demonio. Empezamos a separar familias, divorcio express, etcétera, familias separadas, familias rotas. Empezamos a decir que lo que antes era asesinar a un niño en el vientre de su mamá, que es el ser más inocente que hay en el mundo, un niño en el vientre de su madre, pues se permitía en principio con algunas cosas, pero ahora es barra libre, totalmente libre. Y leyes de ideología de género monstruosas. Sigue el demonio atacando, pero a diferencia de antes, que hay, ahora ya no hay España católica. Espero que la haya. Espero que si los pocos católicos que quedamos rezamos por ello, espero que la haya, porque si no, no va a aguantar mucho. Dentro de poquitos años ya dejará de ser España. Pero mi esperanza es que si desde el principio Cristo mandó a Santiago el Mayor, que sigue enterrado ahí, espero que no lo desentierren como a otra persona que hicieron hace poco, pues sigue enterrado ahí. Espero que esa fe católica vuelva a inundar la sangre de los españoles y defendamos la fe católica como hemos hecho siempre, desde el origen hasta hace muy poquito. Yo tengo esa esperanza y quiero transmitírtela a ti con este vídeo. Que Dios te bendiga.